hablar de algunos conceptos claves para nosotros a la hora de definir la imagen de Televisión Española, como pueden ser familiaridad, calidez y calidad, servicio público, colorido, transparencia, objetividad. Estos son un poco los puntos, las premisas básicas de las que nosotros partimos a la hora de definir nuestra imagen. Las primeras cabeceras están hechas como maquetas. Son bolas de Porespan sujetas por un hilo de nylon y el relieve del mundo está construido con plastilina. Luego esto se hacía girar y luego electrónicamente se borraba el hilo para que no se viera. Y eso se mezclaba con unas letras, con la tipografía del telediario, hecha probablemente con letra set. Entonces estaban los teatrillos y los mapas. Y algunas ilustraciones o algunos rótulos con alguna estadística. Final de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo de Fútbol. En el teatrillo los regidores colocan las fotos, las ilustraciones y los rótulos en el plató. Las letras primero a mano y luego con letra set, un sistema de letras transferibles. Colocabas el folio, la cartulina donde las querías poner, lo superponías y rayando encima de la letra se quedaba fijada al papel. Pero eran letras individuales. Entonces, a la hora de componer un rótulo largo o un logotipo como telediario, tenías que tener en cuenta el espacio entre letras. Las modas y la evolución tecnológica en esos años de apertura también transforman la cara de los informativos. Cabeceras, gráficos, efectos visuales, decorados. Gracias a la truca, técnica de animación, se hacen diseños como este. La truca es una cámara fotográfica que está fijada cenitalmente y tú vas poniendo cosas debajo y haciendo fotografías. Entonces, si lo que tú pones debajo le vas dando un desplazamiento, que en cada frame un poquito más, un poquito más, un poquito más, al final en la sucesión de frames consigues tener esa animación. Es la técnica del dibujo animado tradicional. El siguiente impulso a los informativos lo da el Mundial de 1982. Se construye una torre de transmisiones para coordinar todas las señales. Torre España o el Pirulí se convierte en el centro de los informativos de Televisión Española. La primera cosa que construimos en 3D, cuando apareció la tecnología 3D, fue el pirulí. El pirulí se levantaba como en alambre, después tomaba cuerpo y entonces mostrábamos el pirulí, que era icono televisivo por excelencia en aquel momento. Los platós empiezan a incorporar ya elementos decorativos, aunque siguen siendo planos. La profundidad aparece entonces como un recurso estético. Antes de los años 80 yo creo que se empleaban materiales básicos. Yo creo que no se le daba excesiva importancia al entorno. Y era más la información, porque además de hecho eran prácticamente planos cortos, el decorado no se mostraba. Y es a partir de los años 80 cuando empieza a activarse todo el interés estético del entorno. Se produce un cambio sobre todo en los procesos de trabajo, un cambio de concepto al que acompaña un importante salto tecnológico. La imagen de cine ya no es fundamental y lo único con lo que se trabaja básicamente es con vídeo. Del 83 al 87 aumenta la capacidad de tener imágenes. O sea, de pronto el mundo se conecta, de pronto tú tienes imágenes de Estados Unidos, tienes imágenes de cualquier lugar del mundo y te llegan con actualidad. Se llega a la torre y es todo absolutamente nuevo, es la modernidad, es el cambio, es todo. Eso cambia los telediarios. A partir de ahí el esqueleto de los telediarios son 2 cintas de vídeo en donde se monta a 2 líneas todas las noticias. Y las fotos y los rótulos pasan a ser electrónicos y las fotos pasan a ser un elemento de apoyo y no el elemento fundamental de los telediarios. Que los archivos de Televisión Española. Los telediarios empiezan entonces a grabarse de forma sistemática y las imágenes se hacen más accesibles, gracias sobre todo a un cambio en el sistema de documentación, que durará hasta las técnicas más modernas de hoy en día. Fuimos los primeros que tuvimos un sistema informático y ordenadores mientras la redacción seguía escribiendo a máquina. Durante 2 décadas estuvimos haciendo un trabajo muy parecido, dando listados que los redactores o los realizadores utilizaban para buscar su documentación y acudir a una cadena de vídeo, y ahora podemos desde restaurar un programa completo en un solo clic hasta hacer una EDL, una lista de planos, con cualquier necesidad que tenga un redactor, y restaurar, poner a disposición del sistema informático que utilizáis en la redacción en un espacio de tiempo bastante breve. Los 80 son años de la movida en España, una tendencia de moda y de explosión artística que se traslada a la pequeña pantalla y a los recursos del telediario. Hay como una nueva estética, mucho más fresca, mucho más abierta, vista desde hoy, si quieres, mucho más hortera, pero que en aquel momento se aceptaba y se aceptaba todo, musicalmente, literariamente. Empezamos a ver que las cosas vuelan, que se van, que vienen,
que incluso vuelan los presentadores, vuelan los vídeos, vemos muchos elementos de grafismo sobre la imagen incrustados, lo que llamamos tradicionalmente en la televisión las gafas, las conexiones en directo que antes se hacían directamente por corte, pues ahora se hacen con unos agujeritos, digamos, en la imagen, en las que aparece el presentador a un lado y a otro lado pues el enviado especial a la noticia, ¿no? Hasta entonces, la exclusiva informativa de las mañanas la tenía la radio. Aparece la idea de la televisión matinal, que incluía un telediario. Íbamos a abrir la tele, ¿no? Que la tele antes empezaba con la carta de ajuste que empezaba a mediodía, no había televisión matinal. Íbamos a inaugurar muchas cosas, una forma de trabajo y también una forma de hacer información. Por eso al principio nos fijamos mucho en cómo se hacía España a las 7, España a las 8, porque era nuestra referencia. Había una mezcla que funcionaba muy bien, luego se dejó de hacer, pero funcionaba muy bien, que era noticias y dibujos animados. Era fantástico, porque así conseguíamos reunir a todos. Este arranque cambia el concepto televisivo con los telediarios a la vanguardia. Su carta de presentación, las cabeceras, se modernizan. Esa fue la primera cabecera donde introdujimos la incrustación, donde la cabecera termina y directamente pasa al plató. Empieza el telediario y la primera noticia que te transmitimos, ¿no? El espectador está pendiente de qué ha ocurrido, qué es lo más importante que ha ocurrido en el día. Pues es esto. Entonces antes las cabeceras se encadenaban o se iban con un fundido. Desde ese punto de inflexión, desde ese momento de cambio, todas las cabeceras unen directamente con la noticia del día. Presentan Pedro Piqueras, Elena Sánchez y Sergio Sauca. La puesta en escena cobra importancia en los 90. Se trabajan nuevos materiales. Son protagonistas en el plató elementos visuales como las pantallas, retroproyecciones, muros de imagen. Y aquí es donde nos pidieron que nos pareciéramos más a la corriente americana. Nos separásemos un poco de lo que veníamos haciendo hasta ahora y que tomáramos referentes americanos. Entonces, tanto en el decorado se ve claramente, como en la música, pues buscamos esas referencias más americanas. La música del telediario para mí es la música que representa de alguna forma a todas las demás músicas de informativos. Piensas en hacer una música pues, bastante sólida, potente, ágil, que transmita, con una melodía muy reconocible, buscar más o menos un sitio donde la melodía se pueda reconocer fácilmente, entrando a lo mejor con un efecto llamada. Los cambios de las nuevas sintonías del telediario con respecto a las anteriores, yo creo que tienen mucho que ver lo que es el tiempo, ¿no? De lo que duran, ¿no? Antes duraban sobre 20-25 segundos e incluso más, y ahora duran sobre los 15 segundos. Esto ha hecho que haya que hacer unos cambios a nivel, sobre todo, de melodías, ¿no? La diferencia con los anteriores básicamente es la sonoridad. Si la sonoridad anterior era mucho más orquestal, aunque también tenía elementos tecnológicos, esta realmente, las últimas que se están escuchando, son muchísimo más electrónicas y están mucho más basadas en lo que realmente es el sonido y contemporáneo y actual. Se experimenta con todo tipo de proyectores de luz. Se juega con la profundidad de la escenografía para involucrar al espectador y dar más relevancia al decorado. Se empiezan a incluir, por ejemplo, todo tipo de iluminación escenográfica, iluminaciones ocultas, indirectas. Hemos avanzado muchísimo. Tenemos mesas de regulación, tenemos proyectores mucho más pequeños que nos permiten meterlos en huecos para sacar más partido a las historias. Ahora está la nueva tecnología LED que está en marcha en un proceso que yo creo que va a ser muy bueno en el futuro y que nos va a permitir muchas más posibilidades. Se empiezan a incluir las pantallas. Las pantallas, es curioso que a lo largo de todo el tiempo se ha ido incrementando la importancia de las pantallas, como cuando se ha incrementado también la importancia de la parte tecnológica. Y es curioso que en los primeros informativos no aparecían pantallas ni monitores prácticamente, y cada vez se incrementa más y ahora tienen una importancia relevante. A mí me gusta que detrás de los presentadores haya unas imágenes que nos evoquen un poco la noticia a la que están dando paso. Yo creo que no son imágenes que deban ser informativas, son imágenes que tienen un valor decorativo, un valor secundario en este caso, pero que ayudan a situar al espectador, digamos que arropan un poco lo que dicen los presentadores del programa. Se adopta el formato panorámico. Esto supone una dotación de equipamiento importante para Televisión Española, pero también un formato más cómodo para la visión, que permite composiciones más completas. Las últimas tendencias en diseño gráfico permiten una rotulación más intuitiva.
Últimamente las máquinas nos han permitido crear un sistema dinámico de rótulos que te permiten, nos ayuda al espectador a leer las cosas. Te dice localización, quién está enviando la noticia, desde dónde llega, y esos rótulos se van animando en un orden que ayuda a que el espectador lo comprenda en casa y vaya leyendo una cosa después de la otra. Cambiamos el decorado, queremos tener un decorado muy luminoso, muy blanco. El color azul se ha utilizado siempre porque es el color corporativo. También es cierto que ha ido variando el tono de azul y con el tiempo se han ido aclarando los tonos de los decorados hasta llegar al blanco actual. Intentamos que la imagen sea siempre moderna y que creo que lo hemos conseguido. Creo que el cambio que se hizo al último decorado con esta mesa blanca y estas líneas blancas y jugando con azules nos han dado una imagen muy limpia. ¿Qué es lo que prima ahora? Pues prima, en casi todas las televisiones del mundo ahora, priman las grandes pantallas. Las grandes pantallas con grandes imágenes detrás de los presentadores. Las pantallas se convierten desde hace ya mucho tiempo en muchas cadenas americanas, por ejemplo, en otro personaje más. Llegan a tener, yo diría, casi personalidad. Grandes muros de imagen sobre raíles móviles que hacen que las noticias sean más dinámicas. Lejos de la inmovilidad con la que nacieron, esta es la cara que presentan ahora los CDs. El objetivo, el mismo, informar. Pero los años han marcado una evolución en la manera de hacerlo y han ido brindando herramientas estéticas y técnicas para ello, aportando inmediatez, envolviendo la noticia y construyendo un telediario más audiovisual, más gráfico y más intuitivo. Es el punto y seguido de esta historia de la imagen del telediario. La información sigue y la manera de contarla también, porque cambiarán las noticias y cambiará el escenario desde el que se las contamos. Mañana mismo volvemos. Gracias y buenas noches.